Hoy nos reunimos para hablar de la charla Cooperación Internacional y Sector Editorial. Les damos la bienvenida de parte de la Fiesta del Libro y la Cultura, de su Salón de Profesionales y del Pregrado en Literatura, organizadores de este evento. Antes de darle el paso pues, a nuestros invitados, quiero presentarles a nuestros panelistas. Antonio Gucciardo es licenciado en Derecho Empresarial y doctor en Ciencias del Turismo y la Cultura de la UNIPA, Italia, con especialización en Economía de la Cultura y Metodología Cuantitativa y Cualitativa para el estudio de los eventos culturales. Desde el 2005 es gerente de Interarts, con sede en Barcelona, Perú y Kosovo, entidad independiente sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo humano a través de la cultura, diseñando y gestionando proyectos de cooperación cultural internacional. Enseñan en los másteres de mediación cultural e integración económica de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Venecia. Y desde el 2015 es tesorero de Acción Cultural Europea, Bruselas, la red europea más representativa del sector cultural en Europa. Entre los programas llevados a cabo en América Latina destacan el FOMEC, Fomento de Empresas Culturales y Creativas, el DECIDES, Derechos Culturales para Impulsar el Desarrollo, y la Salud y el Campo Euroamericanos de Cooperación Cultural, entre otros. Jennifer García es magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, administradora de negocios de la Universidad de AFIT, con experiencia de 8 años en investigación social, etnografía y en consultoría organizacional para empresas de diferentes sectores. Es experta en diseño de estrategias de mercadeo y diseño de proyectos para la consolidación sostenible de empresas del sector privado, público y social. Tiene experiencia en docencia y familiaridad con el entorno académico. Actualmente su campo de mayor interés es la investigación y la innovación de proyectos y de empresas dedicadas al sector de las artes y la cultura a través de la gestión del conocimiento focalizada en las industrias culturales y creativas. Con nuestros invitados estará conversando el profesor del pregrado en literatura, Andrés Vélez Posada. Él es filósofo de formación con un doctorado en historia. Bueno, Andrés, bueno todos, bienvenidos a este evento. Muchísimas gracias por estar aquí. A nuestros participantes les recuerdo que pueden hacer preguntas a través de YouTube. Aquí estaremos atentos para escucharlos. Y también que tenemos otro encuentro a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Andrés, pues te dejo la palabra. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Alejandra, por esta presentación en esta sesión de hoy sobre la cooperación cultural a nivel internacional, en donde tendremos dos invitados muy especiales que nos llevarán a comprender bien cómo funciona este sector, cómo la investigación y la innovación de las empresas y los proyectos culturales y creativos son una posibilidad para los futuros editores que están con nosotros en este curso de formación. Con Jennifer García y con Antonio Gucciardo, director de Interarts, estaremos entonces hablando de esta dimensión de la cooperación cultural y el impacto y las dimensiones internacionales que esta cooperación implica. Entonces, para empezar, yo quería preguntarle a Jennifer y que nos cuente un poco sobre qué es esto de la cooperación, Jennifer, y cómo en particular en el sector cultural se entiende la cooperación. Hola Andrés, buenos días y hola a todos y todas. Gracias pues por estar y compartir con nosotros este espacio. Yo traje una pequeña presentación pues como para dar un poco una visualización pues de mis ideas. Se las voy a compartir. ¿Ya la están viendo? Sí.
Vale, súper bien. Bueno, entonces para hablar un poco de este tema de la cooperación, pues es un concepto bastante amplio y creo que es importante resaltar que el concepto de cooperación pues está en el seno del ser humano y de la socialización pues de los seres humanos, y que sin la cooperación en realidad no solamente no podríamos como sobrevivir, sino que tampoco podríamos como desarrollarnos y progresar pues como a gran escala. Digamos que las primeras como digamos formaciones en cooperación pues se encuentran en la familia o en los clanes, en donde esto nos demuestra que la cooperación está como en la base de todas las primeras interacciones que tenemos, y que esto se va ampliando a diferentes escalas. Entonces, cuando hablamos de cooperación, en definitiva, yo creo que lo podemos entender como desde el momento en que dos o más personas, individuos, instituciones, se ponen de acuerdo, tienen una relación para lograr unos objetivos, ¿cierto? Entonces, aquí el ejemplo claro sería cuando dos instituciones, dos ciudades, países o incluso personas, pues establecen estos acuerdos formales, sean en economía, en aspectos sociales, en aspectos económicos, que ayuden como a potencializar esas visiones humanas. ¿Qué pasa? También es importante entender que la cooperación en la actividad cultural básica o la cooperación misma en la actividad cultural en sí misma hace parte como de este funcionamiento social básico del individuo. Esto quiere decir que la cultura en sí misma invita a la cooperación, es decir, en múltiples dimensiones, la participación individual y colectiva en esa vida cultural se permite o existe gracias a esa cooperación, en donde el ser humano, con sus diferentes interacciones, con sus diferentes, digamos, organizaciones de los recursos, organización de los recursos y organización de todo su conjunto, pues puede desarrollar esas expresiones creativas, esas expresiones culturales que solamente pueden existir gracias a la cooperación. Entonces, antes de que existe cultura o algo, existe antes esa cooperación. Entonces, digamos que este concepto de cooperación cultural, voy a pasar, también está pues como intrínseco en el concepto pues como de cooperación en sí mismo en la sociedad. ¿Y qué pasa? También es como importante entender, yo les quiero contar un poquitico esta historia, y es porque yo vine como a entender este concepto más claramente en mi experiencia de maestría que tuve en Europa. Y fue pues porque me involucré más profundamente con diferentes instituciones, como algunos observatorios de la cultura en investigación y en apoyo, que fue también con Interact, que fue donde hice mis prácticas profesionales. Allí entendí que existe en Europa y en diferentes pues, continentes, pero como que Europa es bastante fuerte en es una estructura cooperativa en donde sus líneas, o sea, tiene instituciones en donde sus líneas estratégicas están dedicadas a desarrollar o a implementar este concepto de cooperación o cooperación cultural, de la cual, o cooperación para el desarrollo, de la cual Antonio también nos hablará ahorita más profundamente. Entonces también en mi experiencia allí pude hacer como este análisis comparativo y profundo con, digamos, mi quehacer o mi profesión de base, que es la administración de negocios. Y aquí, digamos, hay un contraste bastante grande, porque cuando estudias administración y estás como en este sector empresarial, como que la mentalidad se basa en la competitividad. Entonces, digamos que las empresas, claramente porque tienen un objetivo económico, pues no se unen, sino que compiten para lograr como abarcar mayor mercado, ¿cierto? Y lograr como sus objetivos y sus estrategias alrededor de esto. Entonces me encontré con esas instituciones que no tienen, pues, digamos, como este objetivo económico ni tienen ánimo de lucro, sino que son instituciones como culturales que también están como en el cooperativismo, pero tienen es un objetivo social. Y ese objetivo social las lleva, aunque tengan como una misma razón social, pues a que se unan. Entonces, digamos, en algunas visitas que hice a observatorios también, por ejemplo, hice la visita al Observatorio de Grenoble. Allí, por ejemplo, me di cuenta
y también en las investigaciones, que los observatorios de la cultura tienen unas redes, asimismo como muchas organizaciones culturales tienen unas redes de cooperación, incluso entre ellas mismas ayudan a crear nuevas instituciones que ayuden pues como a este tema de la cooperación. Entonces digamos que esto para mí es muy importante porque es un cambio total de mentalidad, la mentalidad de la cooperación que se ve en el sector cultural. Entonces, en definitiva, la idea de esta cooperación, que ahorita les voy a mostrar mejor en qué consiste, es buscar que los diferentes países se desarrollen en paralelo, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar pues cómo funciona. Entonces, esta frase la traje es porque si bien ya lo hablamos, la cooperación es intrínseca y está dentro del ser humano, pues también no se puede improvisar. Debe estructurarse, debe existir como mecanismos e instituciones dedicadas, personas especializadas para lograr que este tema de la cooperación funcione, ¿cierto? Entonces aquí el profesor Martinel Alfons dice, la organización de la vida cultural como respuesta a las necesidades de las personas y comunidades requiere establecer sistemas de cooperación a partir de la organización de espacios e instrumentos intermediarios y el establecimiento de códigos de convivencia y sistemas de regulación de conflictos que permitan altos niveles de cooperación. Entonces aquí, como les decía, en Europa y pues también gracias a estos principios que desarrolló la UNESCO, en este año 1966 nació más o menos como en la época de la Guerra Fría, o sea, ellos estaban como un poco intentando como establecer estas relaciones bilaterales entre diferentes países, encontrar la reconciliación y la paz. Entonces establecieron pues como una constitución, digamos, o un acuerdo importante basado en la cooperación internacional o la cooperación para el desarrollo. Entonces, digamos que eso es una política general muy puntual en donde muchas instituciones y países se rigen bajo esta política para lograr una estructura pues muy grande en vía pues de esta cooperación. Entonces, les voy a leer uno de los acuerdos que me parecieron muy importantes para entender el trasfondo de la cooperación para el desarrollo, y es el acuerdo número 2, que dice, las naciones se esforzarán por lograr el desarrollo paralelo y en cuanto sea posible simultáneo de la cultura en sus diversas esferas, con el fin de conseguir un equilibrio armónico entre el progreso técnico y la evaluación intelectual y moral de la humanidad. Esto quiere decir que los países, muchos países, especialmente los países más desarrollados, pues tienen como esta misión de intentar apoyar a los países en vía de desarrollo a través de fondos y proyectos que ya están establecidos pues, y se van estipulando cada año presupuestos para hacer cooperación para el desarrollo, cooperación internacional, que ahorita pues Antonio nos hablará más profundamente. Entonces, la cooperación para el desarrollo fue entendida para esto, para difundir el conocimiento, para desarrollar esas relaciones pacíficas y amistosas entre los pueblos, para aplicar los principios de las Naciones Unidas, para hacer que todas las personas disfruten de la cultura y la cultura pues sea como accesible para todos y mejorar pues en general las relaciones en el mundo, ¿cierto? Entonces aquí pues como hay actividad fuerte en este aspecto. Esa frase es como también muy importante, de la cooperación permite desarrollar los derechos humanos y culturales. Y aquí me detengo un poquito en explicar que existen unos pactos en donde se definieron estos, como cuáles son las categorías de estos derechos humanos. Cierto que las categorías son los derechos civiles, los derechos económicos, sociales, políticos, pero también culturales. Digamos que en Latinoamérica o Suramérica, estos derechos culturales de pronto no están tan desarrollados como en otros continentes.
fortalecer acuerdos, políticas, relaciones bilaterales, fortalecimiento de proyectos artísticos y culturales, el apoyo a artistas, artes o creadores, la promoción de este diálogo intercultural, que digamos este evento y esta actividad también es un poco una acción de esta actividad cultural, cooperativa cultural, y la educación pues y la integración y cohesión social. Bueno, y ya pues quiero finalizar un poco mostrándoles cómo funciona este sistema de cooperación cultural contemporáneo. Y es como pueden ver, el sistema cultural contemporáneo se inscribe como en acuerdos, procesos, prácticas e instrumentos muy puntuales en la vida cultural de la ciudadanía. Este sistema cultural requiere que todos estos actores que vemos, la vida cultural que es la ciudadanía, las políticas culturales que estarían más enmarcados en los gobiernos, el sector cultural que serían las instituciones que estudian, digamos, ese sector y le ponen atención a que el sector cultural, como hablábamos con la profesora Ana Villarroya de Barcelona, sea un sector de importancia que se debe estudiar, que se deben obtener. Sin embargo, las condiciones nunca están siempre aseguradas ni dadas, y es por eso que has insistido en la necesidad de la gestión, de las políticas, de crear esos marcos de condición para que la espontaneidad humana y cultural pueda darse de manera creativa como se espera, ¿no? Entonces, creo que aquí encontramos ya una primera pista muy importante de la manera en la que la actividad espontánea debe ser propiciada a través de unas condiciones en donde las políticas de cooperación, cooperación cultural y cooperación internacional juegan un papel fundamental. Y por eso mismo entonces es necesario plantearnos y posicionarnos políticamente, activamente, desde un punto de vista organizacional, de gestión entonces de esos conocimientos y de esas estructuras que permiten el encuentro cooperado entre las personas, entre los proyectos, entre los creadores, entre los públicos en general. Para encontrar entonces esa y ir viendo esta dimensión política, organizacional también, de la cooperación a una escala global, internacional. Estamos con Antonio Gucciardo, que es además el líder, director de Interarts, con sede en Barcelona, pero con una presencia internacional considerable en Europa y también en América Latina. Y con él entonces yo creo que tenemos la oportunidad en este momento de profundizar precisamente en ese aspecto de cómo la cooperación cultural desde un marco de relaciones entre países internacional puede tener sentido y puede ayudar a que precisamente esa espontaneidad de los creadores, de los públicos y de los gremios de interés funcione de la mejor manera. Entonces, Antonio, bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a este espacio de formación para editores. Y quisiera darte la palabra para que nos hablaras un poco sobre en qué consiste esta cooperación internacional y cuáles son los desafíos que estamos encontrando actualmente en la cooperación internacional en el sector cultural. Por parte de la presidencia Gemma Carbó, os doy mis saludos. De hecho, Interarse ha colaborado y trabajado en Colombia y mayormente en el ámbito de la alcaldía de Medellín para muchos años. Yo diría que hemos empezado a partir del 2006-2007 con la creación de incubadoras de empresas culturales y creativas. Así que hay una gran relación con la ciudad de Medellín desde Barcelona y sobre todo con Interarse y la EAFIT, porque recuerdo muy bien que ya en el 2007, en el máster de emprendimiento que organizaba el MBA, organizado por la EAFIT, nos invitaron durante una clase para presentar el concepto de incubadora de industrias culturales y creativas. Estamos hablando de 2006-2007. Hoy en día hablamos de startup, hablamos de aceleradores de industrias culturales y creativas,
pero recordar que tanto como enterarse como ciudad de Medellín y como institución, una institución como la EAFIT ya miraba al fenómeno de las industrias culturales y creativas, del acelerador de las industrias culturales y creativas hace más de 10 años. Abierta esta paréntesis, decía que mi papel es más que sencillo hoy, en el sentido que me han pedido de hablaros de mi organización, de Interarse, la organización donde trabajo desde el 2005. Y creo que presentaros un poquito lo que hace Interarse os ayuda también a entender de una forma, no sé si llamarla profunda, como decía Jennifer, pero seguramente pragmática, en qué se declina la cooperación cultural a nivel internacional. Interarse es una organización fundada en el 1995 y la idea detrás de Interarse es una idea de un funcionario del Consejo de Europa, Eduard Delgado, que considera fundamental tener un punto de observación para las políticas culturales de los países miembros de la Unión Europea. Y la idea era justamente crear una agencia europea de observación de las políticas culturales a nivel europeo. De hecho, en nuestros estatutos hay como un protocolo de intención con el Consejo de Europa, el Ministerio de Cultura, la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Cultura, en crear esta agencia. Por razones políticas que perduran al día de hoy, en el sentido que no existe esta agencia en el mundo, no existe esta agencia que lleva este asunto por cuenta de la Unión Europea, Interarse de toda forma siguió como un proyecto privado, se constituyó en forma de fundación, una fundación que no propiamente dicha, nel sentido che somos una organizazione che diseña, produce sus propios proyectos y lo gestiona, vivimos de lo que producimos y no gestionamos ningún tipo de capital, pero sin duda es una organización pequeña y pionera en conceptos de cooperación cultural internacional. Mi visión de la cooperación cultural internacional y de la intervención por medio de la cultura en el ámbito de la cooperación internacional es la posibilidad que tenemos de declinar a través de la cultura varios ámbitos de actuación de la cooperación en general, la cooperación en el sector de la salud, de la cooperación en el ámbito económico, en el desarrollo de trabajo digno, en la posibilidad de crear una ciudadanía activa, críticamente valiosa, con una capacidad de poder elaborar pensamientos propios y altamente críticos. Esto es todo lo que permite realmente la cultura. Y la cultura en el ámbito de los proyectos de cooperación son una herramienta innovadora para justamente intervenir en diferentes ámbitos. Obviamente hay proyectos culturales diseñados por el sector de la cultura y que quieren desarrollar un ámbito de cooperación. Estos son proyectos, por ejemplo, lo que en Europa llamamos y que son líneas de financiación de la Unión Europea, los Creative Europe, para crear sinergia entre entidades culturales, para crear movilidad entre artistas. Estos son uno de los principales proyectos de cooperación internacional que toman en consideración la posibilidad de crear movilidad e itinerancia de producciones culturales. Pero yo probablemente tengo el papel hoy de introduciros a nuevos conceptos de cooperación cultural más intersectoriales. Decía que justamente Interarse nace como observatorio de políticas culturales internacionales y finalmente se convierte o se consolida como una agencia, como una entidad innovadora nel disegno, nella produzione e nella gestione de proyectos culturales o de proyectos de cooperación cultural internacional. A partir del 2004-2005 empezamos a diseñar los primeros programas de cooperación cultural internacional, uno sobre economía y cultura y otro sobre derechos culturales y acceso a los derechos a la salud, en una lógica de libertades, en una lógica obviamente de salud sexual y reproductiva.
reproductiva. Son dos proyectos que hemos denominado uno FOMEC, Fomento de Empresas Culturales y Creativos, y el otro programa es el DECIDES, justamente derechos culturales para el acceso a los derechos a la salud. El FOMEC, el Fomento de Empresas Culturales y Creativas, es una incubadora de industrias culturales que se funda en la posibilidad de poder cooperar y de poder crear incubadoras de industrias con socios locales. De hecho, empezamos con un proyecto piloto en Guatemala e inmediatamente después generamos la primera incubadora en Medellín. De hecho, el partenariado se creó con la Universidad de Antioquia, la Facultad de Artes, y creamos la primera incubadora de industrias culturales y creativas, que finalmente encontró su base operativa dentro del Parque de Emprendimiento de Medellín. Así que también podéis entender que no solamente tenemos un concepto de cooperación internacional, pero más bien un ámbito de cooperación interinstitucionales. Uno de los momentos principales era la universidad y la otra era justamente la alcaldía, los parques del emprendimiento y obviamente la posibilidad de poder colaborar también con entidades bancarias, con fundaciones de la misma ciudad. Entonces, esto ha sido un proyecto realmente innovador. Hoy en día, uno de los principales objetivos en el ámbito de la cooperación cultural internacional de la Unión Europea es la creación y la formación, el apoyo y la generación de industrias culturales y creativas como vector de crecimiento y de desarrollo humano, económico y social. Estas políticas y estas líneas estratégicas de la Unión Europea en el ámbito de la cooperación cultural internacional la encontramos ya en proyectos diseñados, gestionados por Interars en el 2006-2007, propiamente en Medellín. De hecho, este concepto de incubación de industrias culturales y creativas con un objetivo de crear un tejido empresarial mucho más capaz de generar producción con una especial atención al fenómeno de la intercultura, al fenómeno del impacto social, es algo que nos encontramos hoy en día en las principales líneas de intervención de la Unión Europea en el ámbito de la cultura. De hecho, hace un año se ha lanzado el segundo round de financiación para los países del África, Caribe y Pacífico por parte de la Unión Europea y se han enviado 40 millones de euros, serían alrededor de unos 45-46 millones de dólares al fomento de las industrias culturales y creativas en estos 72 países que forman parte del Secretariado África, Caribe y Pacífico, que es justamente una agrupación que gestionada por ese secretariado que se relaciona con la Unión Europea. Entonces, como justamente en el ámbito de la cooperación el concepto de la cultura es siempre presente y como el ámbito de la industria cultural y creativa es realmente muy, muy presente. El otro proyecto que estábamos comentando y que fue un programa también del 2006-2007 que hoy en día sigue activo, sobre todo en el Caribe, es justamente lo que comentábamos del DECIDES. El DECIDES es bajo el paraguas de salud sexual y reproductiva. Incluimos conceptos de violencia de género, de violencia doméstica, de abusos de menores, de sensibilización y formación en materia de transmisión sexual y de transmisión de enfermedades infecciosas en jóvenes en situación de marginalidad.
solidaridad. Entonces, este gran paraguas bajo el cual hay todos estos elementos de intervenciones, el elemento característico es justamente utilizar herramientas culturales y derechos culturales para fomentar y para conseguir los objetivos que acababa de listaros dentro de que persigue el programa Decides. Utilizar y generar protocolos de actuaciones desde la cultura para sectores como puede ser el policial, el judicial, el de salud pública, para favorecer el acceso a los derechos a la salud es fundamental. Se ha considerado realmente importante, realmente fundamental utilizar herramientas culturales como puede ser el teatro, como puede ser los cómics, como puede ser la editoría para llegar a públicos que necesitan este tipo de sensibilización y que necesitan conseguir este tipo de protección. Entonces, no entraré en el específico de ambos programas, pero son ejemplos muy pragmáticos de cómo la cultura desde ya hace 10 o 15 años forma parte de esa actora de programas de cooperación internacional que tienen diferentes impactos y que consiguen también varios donantes, es decir, porque esto es fundamental. Todos estos programas se crearon en principio con la cooperación española o bajo la estrategia de cultura para el desarrollo que puso en acto la cooperación española a partir del 2003-2004. En la presentación de Jennifer, Alphonse Martinez lo hemos encontrado en varias ocasiones. Alphonse Martinez fue el director, más allá de un profesor muy reconocido y uno de los fundadores, sino el principal fundador de lo que hoy definimos estrategia de la cultura para el desarrollo, ha sido también el director de la Dirección General Científica y Cultural de la Agencia de Cooperación Española al Desarrollo. Y antes de cubrir este encargo, hemos tenido la suerte de tenerlo como presidente dentro de Interars. Esto explica también el por qué, de alguna forma, Interars desde siempre había cocinado este tipo de idea, este tipo de proyectos dentro de su casa, justamente porque ha tenido la suerte de tener una presidencia de este nivel, igual que el fundador, que era Eduardo Delgado, ha sido uno de los principales, más reconocidos gestores culturales y funcionarios de las administraciones públicas locales dedicados al sector de la gestión cultural y que han hecho la historia de la gestión cultural. Y por esto hoy en día somos una de las organizaciones más reconocidas en el ámbito de la cooperación cultural internacional. A raíz de la evolución también que ha habido en el ámbito de la cooperación cultural y de las agencias que financiaron proyectos de cooperación cultural internacional, Interars también ha desarrollado y ha fortalecido su presencia a nivel europeo. Hoy en día, tanto el programa FOMEC como el programa Decides y otros proyectos y programas que os contaré, son financiados mayoritariamente por la Unión Europea. La Unión Europea sí diferencia, gestiona los fondos por medio de varias direcciones generales. Para entender la lógica que está detrás de la cooperación cultural internacional en la intersectorialidad de la cultura, hoy en día Interars presente mayoritariamente en cooperación cultural financiada por la Unión Europea. Y la Unión Europea y la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo que ejecuta los fondos y las políticas de la Unión Europea, se redistribuye entre direcciones generales que se dedican en varios ámbitos políticos. Interars hoy en día está trabajando con la Dirección General de Asuntos Interiores y Justicia, con migración, con educación y cultura, con políticas para el desarrollo, con políticas para las relaciones con los países vecinos
africanos, el sur del Mediterráneo, países del este. Esto quiere decir que una organización como la de Interars, que se ha siempre dedicado al sector de la cooperación cultural internacional y a las políticas culturales, hoy en día tiene el mejor reconocimiento que se pudiera tener, pudiendo trabajar con todas estas direcciones generales que tradicionalmente se han dedicado a temas muy distintos que no lo de la cultura. Es decir, eso significa que la cultura hoy en día en diferentes niveles se considera como una herramienta valiosa e innovadora para intervenir en diferentes ámbitos. Y esto es un mensaje también que queremos de alguna forma difundir y transmitir a los amigos que nos están escuchando hoy. Un tercer programa entre los muchos que tenemos que se han desarrollado principalmente en América Latina son los campus. Interars, bajo esta marca, este programa definido Campus, Interars ha organizado cada 2 años encuentros entre el sector de la gestión cultural, el sector de la cultura europeo y el sector de la cultura en América Latina. El primer campus en América Latina, ya estamos a la edición 10, vamos para la edición, perdón, para la edición 9 de este campus, y el primer campus que se realizó a principios del 2000 fue en Cartagena. Ha sido en Colombia. Esto para decir también una vez más la relevancia y la importancia que Colombia ha jugado siempre en el ámbito de la cooperación cultural internacional y en el papel de la cultura para generar inclusión social y para poder conseguir el mejor impacto social en las políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel local. De hecho, Medellín, como sabéis todo, ha sido desde siempre, desde los últimos 10 años, un ejemplo mundial sobre el impacto que la educación y la cultura ha tenido en la capacidad de inclusión de la misma ciudad, tanto a nivel urbanístico como a nivel de ciudadanía. Y esto realmente ha sido un ejemplo al lado de la Corea del Sur, al lado de los países del norte de Europa. Es decir, es un ejemplo mundial vivo y la marca Medellín y en general la relación que Colombia tiene con la cultura es evidente en el sector de la cultura, en el ámbito de la cooperación cultural internacional a nivel mundial. Esto es por subrayar y es fundamental tramitarlo. Los últimos años, Interars está implementando una nueva metodología, es decir, ya no son proyectos de cooperación al desarrollo con un partner local, donde el partner local y Interars gestionan los fondos para implementar acciones culturales y conseguir los objetivos establecidos en sus programas. Hoy la metodología que estamos desarrollando, tanto porque los donantes nos lo piden, pero también porque hemos hoy en día desarrollado una buena capacidad en poder implementar este tipo de metodología, es la redistribución de los fondos de la cooperación a los beneficiarios de los países de intervención que recibirán directamente los fondos para gestionar sus propios proyectos de fomento del valor de la cultura para inclusión social o que generen impacto social o que tengan finalidades relacionadas con la equidad de género o la lucha a la violencia de género o la lucha al tráfico de obras de artes. Es decir, todas estas finalidades se relacionan, se consiguen a través de una llamámosla, de un proceso de subvenciones que se crean dentro del proyecto de cooperación internacional, redistribuyendo los fondos y responsabilizando a los beneficiarios, los actores de la cultura de los países donde estamos interviniendo en el desarrollo completo del proyecto mismo. Entonces, si ya había
con el partenariado local en el ámbito de la cooperación cultural internacional, un papel importantísimo por parte de los operadores locales que son imprescindibles para el conocimiento del territorio y para la mejor implementación de las acciones, hoy en día los mismos beneficiarios son lo que organizaciones locales, los países de intervención serán los que gestionarán los fondos, presentando sus propios proyectos, recibiendo un acompañamiento por parte tanto de Interarts como de sus socios en estos proyectos para conseguir las finalidades establecidas por el mismo. Esto es un elemento importantísimo. De hecho, dentro de esta tipología de proyectos hemos trabajado tanto en el sur del Mediterráneo como en África subsahariana, en África Central y en la zona balcánica en Europa y esperamos poder seguir adelante en los próximos años tanto en el ámbito de la salud sexual y reproductiva como en el ámbito de las industrias culturales y creativas. Y en el apoyo a las entidades y a las instituciones públicas en el desarrollo de políticas culturales que forman parte también de uno de los elementos principales de los proyectos de la cooperación internacional. Quiero cerrar un momento este punto porque creo que ya he tomado mis 20 minutos de presentación comentando que en estos 15 años se han producido y se ha generado muchísimo material y muchísima información en el ámbito de la gestión cultural, en el ámbito de la cooperación cultural internacional relacionado con la gestión cultural y que estos son elementos interesantes por también el mundo de la editoría actual porque falta hoy en día elementos, producción editorial que se dirija al sector de la cultura y al sector de la gestión cultural, compartiendo este tipo de, todas estas experiencias y todos estos valores que se han ido acumulando en lo largo del 20-25 años de cooperación cultural internacional y que probablemente es uno de los elementos a seguir por poder apoyar y seguir formando y seguir sensibilizando el mundo hacia una herramienta fundamental como las de la gestión cultural. Gracias. Muchas gracias a ti, Antonio, por esta presentación de tu experiencia a través de la gerencia de Interarts y la manera en la que Interarts ha estado liderando proyectos de cooperación a lo largo del mundo y generalmente pues también como lo que llamamos hoy en día el sur global y cómo entonces Interarts ha sido también un actor importante para potenciar y gestionar la cooperación en Medellín y particularmente en la región de Antioquia, porque veo que el FOMEC, por ejemplo, también aborda y abordó muchos proyectos en la región de Urabá antioqueño, en donde apartado, pues allí tiene también muchos artistas, artesanos, que se juntaron a todas estas iniciativas de Interarts. Y sobre lo que hemos entonces estado hablando de esta necesidad de consolidar las condiciones para que la espontaneidad y la cooperación entre actores públicos, países, sectores se dé y para que también entonces la cultura, como decía Antonio, se convierta en un eje de desarrollo social, económico, humano, finalmente en los países. Quisiera llevar la conversación hacia lo que mencionaba finalmente Antonio, ¿cierto? El sector editorial y hacer algunas preguntas en función del público que está con nosotros en este curso de formación para editores. Y la pregunta es para los dos, para Jennifer y para Antonio. De entrada es cómo la cooperación internacional puede ser o es, ¿cierto?, un espacio
para los interesados en empresas editoriales y proyectos editoriales en general. Jennifer, ¿qué te gustaría decir? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, aquí creo que hay mucho potencial, porque si bien sé que en este momento hay como una especie de agremiación que se llama la Cámara Colombiana del Libro, no todas las editoriales están inscritas en esta, digamos, en esa agremiación. Entonces, como llevándonos un poco a lo que también nos referíamos, la cooperación es esta capacidad de sinergia, o sea, la forma en que las editoriales pueden comenzar digamos, a fortalecer o formar, digamos, un ambiente cooperativo bastante fuerte, es primero logrando crear como una agremiación poderosa, pues que entre ustedes logren crear sinergias y lograr como crear proyectos que les ayude como a impulsar el sector como tal, ¿cierto? Pensar en colectivo, pensar como sector y cómo ese sector en colectivo puede lograr ese desarrollo cultural y cooperativo. Entonces luego pues como de poder como juntar estas sinergias, que todos logren llegar a un consenso y a un proyecto grande, pues empezar a participar y aplicar a convocatorias y a estos proyectos pues, internacionales para poder como recaudar fondos importantes y poder ampliar y crear un proyecto de impacto local o nacional grande. Entonces hay muchos fondos, pues el más importante creo yo que es como el de la UNESCO, que es la convocatoria abierta para solicitudes al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Este fondo es cada año y la UNESCO pues manda esta convocatoria, son 100.000 euros, entonces lo ideal sería, por ejemplo, empezar a encontrar pares para crear un proyecto importante y participar por un fondo de estos, puede ser incluso acompañados por instituciones como Interarts, que ya tienen la experiencia de cómo poder gestionar y presentarse este tipo de convocatorias para lograr alcanzar esos objetivos. Entonces, digamos que para mí, esta sería la manera. Primero, como crear una agremiación poderosa, lograr entre ustedes esta sinergia para el sector y empezar a participar en estas convocatorias que son infinitas y hay mucha posibilidad aquí, digamos, económica, que hay veces es lo que falta es el dinero para poder empezar proyectos importantes. Entonces, esta es como una idea que yo daría. Buenísima, entonces pensar como gremio y organizarse precisamente colectivamente para presentarse a esas convocatorias internacionales para el apoyo a las iniciativas de proyectos e innovaciones editoriales. ¿Tendrías algo que agregar a esto, Antonio, desde tu experiencia Interarts? Jennifer decía que estos gremios, estos grupos de interés en el campo editorial podrían también apoyarse y solicitar esa colaboración con Interarts. ¿Qué piensas al respecto, Antonio? El concepto de gremios y el concepto de red son dos elementos fundamentales en el ámbito de la cooperación cultural internacional. Ahora bien, la pregunta es más cómo la cooperación internacional puede ayudar el sector de la editoría o los nuevos editores independientes que nos están escuchando, entiendo en el ámbito colombiano y sobre todo en la ciudad de Medellín. Corregirme si me estoy equivocando. Así es, estás en lo cierto, correcto. Gracias. De toda forma, sí, reitero que los gremios son determinantes. De hecho, vuelvo a tomar el ejemplo de Medellín. En el fomento de empresas culturales creativas, en estas incubadoras, en el ámbito de estos proyectos, justo para comentar la intersectorialidad del tema, se generaron dos gremios, unos del sector del transmedia, y otro en el sector de los cantautores y de música independiente.
¿vale? Entonces, también desde proyectos y programas de la cooperación internacional han llegado impulsos y ayudas para generar este tipo de agregación. Y esto a nivel de gremios locales o a nivel del territorio del Estado. Sin duda, en el ámbito de la cooperación internacional es fundamental también generar y participar en redes internacionales o redes regionales. Así que uno de los consejos es a estos nuevos editores, estos futuros editores, es identificar desde ya cuáles son las redes internacionales que apoyan o que podrían ser interesantes para el sector de la editoría. Obviamente por nuestra experiencia como Interarse, nosotros formamos parte y a veces lideramos a través de nuestra participación en los consejos de administraciones de varias redes en el sector de la cultura. Hoy en día llevamos la presidencia de la Bienal de Jóvenes Artistas del Mediterráneo, llevamos la tesorería de la Acción Cultural Europea, que es Culture Action Europe, con sede en Bruselas. Somos miembros de On the Move, somos miembros de la Asociación Internacional de Museo de las Mujeres. Es decir, son todos ámbitos transversales, redes transversales, donde también el sector de la editoría es el bienvenido y hay obviamente dentro gremios que representan el sector de la editoría y entidades o actores del sector de la editoría que participan como miembros en estas redes. Entonces, y esto es el ABC para generar un diálogo y para conocer el entorno de la cooperación internacional, de quién está trabajando y colabora en el ámbito de la cooperación internacional y generar partenariados, generar estos momentos de asociación que podrían luego dar a conocer y a partir de ahí idear proyectos y empezar a buscar fondos para proyectos de cooperación bilateral o multilateral. Entonces, estos son también los ejemplos. De hecho, os invito a todos a ir a visitar entre varias que seguramente serán interesantes también la página de nuestra organización de Interars, interars.net. Allí vais a encontrar muchas informaciones y muchas oportunidades, tanto para el sector de la cultura y muchas informaciones sobre esas redes. Así que podría ser un punto de partida, al menos conocer lo que hacen. De hecho, hay una cosa importante que quiero también poner en evidencia, el tema de la digitalización. No como elemento digital nell'ambito della editoria, que ya no entro en este ámbito, no quiero entrar, pero la oportunidad que tienen los nuevos actores, los nuevos empresarios, también en el sector de la editoría, de poder acercarse a organismos internacionales, organizaciones internacionales, por medio de esta era digital que se está impulsando siempre más por, obviamente, situaciones conjunturales que definiremos críticas, que esperamos acaben pronto, pero seguramente es un momento importantísimo porque la aceleración digital que hay también en la creación de este tipo de encuentros y la posibilidad de poder dialogar a distancia en cualquier momento son muchísimas. Y esto es un momento fundamental para poder conocer, para poder aprender, para poder crear nuestras bases de conocimiento, nuestra base de datos y ponerla en valor en el momento que sea más fácil y más oportuno volver un modelo, al modelo de vida que conocíamos. Hay unas preguntas que empezaron a surgir aquí entre el público que tienen que ver precisamente con estas maneras en las cuales los empresarios o personas que trabajan en el mundo editorial pueden acceder a recursos, pueden hacer parte de esas redes.
que ustedes nos han dicho precisamente que los primeros pasos, pues entonces para movilizar la cooperación internacional dentro de iniciativas locales de cultura y puntualmente del campo editorial sería entonces conociendo cuáles son esas convocatorias, conociendo cuáles son esos entes que están produciendo y gestionando los fondos y los capitales, las inversiones para los proyectos y al mismo tiempo conociendo las redes, ¿cierto? Entonces esos son como los primeros pasos. Sin embargo, hay también una pregunta, al menos esto es suele pasar en Colombia, que hay por parte de las empresas y de los empresarios, puede haber una cierta reticencia, temor, aversión a veces también, por trabajar con recursos gestionados desde lo público. El asunto también de la burocracia está presente allí, ¿no? Entonces, es una pregunta un poco técnica, ¿cierto? Que nos lleva a un rango técnico, pero yo quisiera también que utilizáramos este espacio para ver más allá de eso técnico, pero reconociéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esas mitificaciones, ¿cierto? Según las cuales los recursos públicos internacionales son complicados, es muy difíciles de acceder. ¿Cómo poder ir más allá de ese sesgo de prevención que una iniciativa podría tener, ¿cierto? ¿Qué piensas, Jennifer y Antonio? Yo diré una cosita puntual antes de que de pronto Antonio profundice un poco más, ya que tiene mucha más experiencia con el manejo de los recursos como tal. Y es de pronto acerca de lo que hablábamos, que si bien la cooperación es intrínseca, a veces nos da miedo el hecho de cooperar. O sea, venimos de una cultura en donde muy evidentemente nos han como educado con un temor hacia colaborar, hacia crear equipo. Somos más como de esta cultura de pues de los padres como no le hables a extraños o no ayudes, ¿sabes? Como ese tipo de educación. Yo creo que hay que traspasar esa barrera y más en esta época, a medida pues que hemos venido como evolucionando también como sociedades, ver como este potencial en la cooperación, que es lo único que nos puede ayudar pues como a desarrollarnos también y a progresar esa unión. Y digamos que el acceso a este tipo de fondos, pues obviamente no es muy fácil, o sea, hay que demostrar, digamos, como esa responsabilidad, también tener habilidades para diseñar y comprometerse con ese proyecto que se quiere llevar a la acción. Es decir, en estas convocatorias, como les contaba, hay que especializarse para poder, como digamos, llenar los formularios, llevar el paso a paso, pero digamos, desde mi punto de vista, es como lo que se necesita como para que esos acuerdos se formalicen realmente dentro del compromiso que tenemos como humanos, también que sea mucho más formal, mucho más tácito, de firmar acuerdos, de llevar a políticas, ¿cierto? De que todo quede bien estructurado para que cada quien sepa cuáles son sus responsabilidades. Entonces, digamos que ahí sí hay que tener como cierta formación y cierto nivel de compromiso, pero que de todas maneras, si se lleva de esa manera, pues no tendrá ningún tipo de inconvenientes. Jenny, pero entonces antes de que Antonio nos complemente de esto, yo quisiera que también profundizáramos, si tienes algo para decir, sobre esto que parece tan técnico de los formatos, los formularios, los procesos, la burocracia, cómo hacerlo más natural, ¿cierto? Cómo quitarle precisamente esa carga, esa idea de que es excesivamente especializado. Cuando hablabas de la palabra especialización, te referías, supongo yo, como a una capacidad de entrar en ese lenguaje y vivirlo de una manera pues menos desde el padecimiento y desde qué pesadilla esto, sino más bien como algo natural, ¿cierto? Y ahí es cuando de pronto las personas nos dicen cómo hacerlo entonces más natural, cómo hacerlo un poco más fluido, sin tanto miedo o sin tanta hastío o aversión.
Vale, yo siento que en sí es quitarle como ese miedo, es simplemente como tratar de llevar esa transparencia en la intención, como la intención es como un objetivo, una razón social. Yo creo que esa intención que tenemos nos ayuda pues como a motivarnos, a quitarle como ese peso de la especialización o que está haciendo algo muy cargado, sino que antes nos motive como a seguir ese paso a paso que al finalmente es algo pues como técnico, pero no me parece tampoco porque pues yo tuve como esa experiencia también, no me parece tampoco tan digamos, tan fatalista, pues, sino como algo en lo que uno igual se puede divertir, como yendo más allá de esa propuesta, porque uno puede iniciar con esa propuesta, tiene esa imagen de ese objetivo final y entonces ya lo vas especificando, y incluso esos formularios lo que hacen es ayudarte como a saber cuál es ese camino con el cual vas a cumplir ese objetivo, ¿cierto? Que hay veces pensamos en muchas cosas y tenemos un objetivo que a veces se hace en vivo, se pierde, entonces digamos que estos procesos nos ayudan a delinearnos nuestras acciones y digamos que es disfrutar ese proceso de saber exactamente hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, quiénes van a participar, cuáles van a ser cada una de las actividades. Entonces, digamos, es comprometerse y divertirse con ese proceso. Muy bacano esto. Y Antonio, con esto de pronto tú también podrías darnos el complemento desde tu punto de vista y experiencia, y quizás si podrías darnos un poco más de lo que decías antes, ¿cierto? La dimensión digital, cómo ahora para los sectores editoriales, que muchos de ellos trabajaban con formatos análogos, ¿cierto? Con libros físicos, materiales, cómo lo digital no deja de ser, puede ser visto no necesariamente como algo negativo, sino también como una manera de incentivar nuevos proyectos, ¿cierto? Entonces, quizá lo que quiero decir es, este asunto de la gestión documental, de los trámites, de la burocracia, de los fondos públicos y la parte de las posibilidades de lo digital en estas nuevas convocatorias que seguramente van a empezar a salir con un énfasis en lo digital, porque estamos en esta curva exponencial de aprendizaje digital. ¿Qué tienes para decir sobre esto, Antonio? Gracias. Andrés, dos puntos. El primero es seguramente la digitalización nos ayudará a organizarnos. Nos está ayudando a organizarnos mejor, nos está ayudando a movernos dentro del sector del conocimiento, no físicamente, pero sí que conseguimos, por ejemplo, organizar ese tipo de jornadas, conseguimos que gente pueda moverse de un punto a otro del mundo y conocer y poder llegar a momentos de sensibilización y de ocasión para compartir conocimiento que antes no era tan fácil conseguir. Entonces, esto es digital para organizarse, digital para formarse. Seguramente luego hay todo un tema de digitalización y de era digital que probablemente ayudará y empujará muchísimo también el ámbito del sector de la editorial. Es decir, uno de los problemas principales en el mundo y que siempre ha sido es aumentar el número de lectores, ¿no? Para el sector de la editorial. Para mucho, ya hace 5 o 6 años se pensó que este número podía aumentar en un momento del pasaje al libro digital. Se vio que esto no fue efectivamente así, es decir, que los números se mantuvieron de alguna forma. Sin duda, hoy pero estamos en una fase donde la digitalización es más completa. Nos está empujando a poder conocer mejor los medios digitales y a poder manejarlos mejor. Esto probablemente empujará también al sector de la editoría en crecer desde el punto de vista digital. Y probablemente nuevos editores o nuevos profesionales en el ámbito de los editoriales, del editorial, de la industria editorial, formados o mejor formados en el ámbito del digital, podrían encontrar una gran ocasión de crecimiento y de ampliación de sus propios
ámbito de actuación de sus propios mercados. Los principales fondos de apoyo a los países de la Unión Europea para vencer la crisis relacionadas al COVID se reparten de una forma casi igual entre el sector de la sostenibilidad, del green, del verde, y lo del digital, de la digitalización de cualquier sector, de cualquier ámbito, también lo de la editoría. Y es altamente probable que una agrupación de países que de alguna forma son líderes en las políticas mundiales, como puede ser la Unión Europea, marque también la agenda de otros países de otras regiones, como puede ser obviamente la de América Latina, y obviamente uno de los principales actores sería obviamente Colombia. Entonces hay que realmente prestar mucha atención a estas orientaciones, porque serán las orientaciones de los próximos años. Recordamos que vosotros, dentro o fuera de polémicas que puedan haber, habéis tenido últimamente un presidente que fundó uno de sus principales temas electorales han sido lo de la economía naranja, lo de la economía creativa. Habéis tenido en Medellín y en Colombia en general leyes sobre el sector del cine, de la producción del cine, del audiovisual, muy potentes, y han sido referencias a nivel tanto regional como mundial. Es altamente probable que prestar atención a vuestras propias administraciones, porque seguramente los tiros irán por allá y los orientamientos hacia el digital serán uno de los principales recursos y uno de los principales objetivos de inversión económica pública y privada de los próximos años. Y entre ellos, obviamente, tendrá que estar también el sector de la editoría. Un par de ejemplos más sobre el tema de cómo la cooperación internacional puede ayudar el sector del editorial. Nosotros en el proyecto de cooperación internacional, cuando financiamos proyectos, hemos financiado también proyectos editoriales. Hemos financiado también proyectos editoriales, tanto a nivel de incubación de empresa como a nivel de producción editorial. Entonces, hay seguramente actividades de este tipo. Y por el tema de la burocracia y el tema privado versus público, hay que decir una cosa que nunca se dice. La cooperación internacional, los fondos de la cooperación internacional están mayoritariamente manejados seguramente en un concepto de cooperación bilateral, es decir, por ejemplo, fondos europeos para Colombia o para otros países que gestionará directamente el gobierno colombiano. Pero también de lo que queda después de este tipo de fondos, una parte importante, la mayoría de los fondos destinados a la cooperación internacional que no se gestionan a través de los estados, están manejados por empresas privadas. Son las empresas privadas que se convierten en proveedores de servicios de agencias de cooperación internacional para fomentar e impulsar varios ámbitos de la cooperación internacional. Las ONG y la non-profit, como la que puede ser Interarse, son minoritarias en el ámbito de la cooperación internacional respecto al sector del for-profit y de las empresas privadas. Entonces, esto es porque se tiene que romper este paradigma. Es decir, obviamente orgulloso de ser una ONG y de ser una organización no profit, pero no por eso yo no tengo que seguir principios económicos. Y yo creo que este tipo de criterio es fundamental en un contexto organizado como lo organizado por EAFIT, que obviamente tiene también una tradición en el ámbito de la economía, del business, del management, y que probablemente prestará especial atención a este tipo de datos que acabo de compartir con vosotros. Fantástico. Muchas gracias, Antonio, por esta respuesta que permite entonces darle un cierre a esta conversación que hemos tenido en el día de hoy sobre cooperación internacional en el sector cultural, la manera en la que las políticas, la gestión puede permitir las condiciones propicias para que interesados, actores, sectores públicos puedan juntarse y promocionar entonces a través de la cultura ejes de desarrollo social, económico, humano en nuestro país, puntualmente pues en Medellín, desde donde el pregrado de literatura quiere irradiar un mensaje de
búsqueda para innovar en proyectos editoriales precisamente. Entonces quiero darle las gracias de nuevo a Jennifer García, a Antonio Guichardo, gerente de Interarts, por sus aportes, esclarecimientos, consejos prácticos también que nos han dado el día de hoy. Y con esto cerrar entonces la sesión de este curso de formación para editores. Y quiero entonces darle la palabra a Alejandra para que vayamos cerrando. Entonces, muchas gracias de nuevo, Jennifer. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Bueno, sin duda esta fue una de las charlas más interesantes, ilustrativas y formadoras que hemos tenido en este seminario. Un tema que poco se ha tocado, digamos, en nuestro ámbito, cómo integrar ambas cosas, este sector y la cooperación internacional. Ha sido muy bien recibido por nuestro público. Le agradecemos entonces a Jennifer, a Antonio por estar aquí, Antonio por su generosidad, pues con las explicaciones, con los ejemplos, los casos y las posibilidades que ha entregado pues para los actores del sector editorial que están con nosotros en este evento. Andrés, también a ti muchas gracias por esta moderación.